finanzas saludables. Y el primer consejo que quiero darte es que busques a Dios. Que busques a Dios. Mateo 6:33 dice, ¿qué dice? Más buscar, ese texto no lo sabemos de memoria, ¿qué dice? Más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Dice qué? Dice algunas cosas. Todo. Y dice, y todo lo demás te será añadido. Entonces, ¿qué quieres que te sea añadido, hermano? Quizás un trabajo, un negocio, que tu negocio aumente, que tus ingresos sean diferentes, una casa. ¿Qué quieres que te sea añadido? Lo que tú quieras, dice el Señor. Lo que tú quieras, dice la palabra. Pero en primer lugar dice que tenemos que buscarlo a Él. En los versos anteriores a Mateo 6:33 dice, habla de que el vestido, la bebida y todo, dice. Entonces todo eso significa que Dios te va a dar. Jeremías 29:13 en la Nueva Versión Internacional dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Así que el primer consejo es que busques a Dios. Ocúpate de buscar a Dios. No te preocupes por lo que pasa con el dólar, no te preocupes por lo que pase con el peso, no te preocupes si cerraron tu negocio. Lo que debes ocuparte es de buscar el rostro de Dios, es buscar la presencia de Dios en tu vida. Porque esa es una de las promesas que dice el Señor. Búscame y yo te daré todo, dice. Te será añadido lo que tú quieras, dice. Todo, dice. No dice una parte, dice todo. Pero la palabra dice que lo debes buscar de manera continua. No solamente cuando estés en una necesidad. Porque a veces tomamos a Dios como la luz roja, ¿verdad? ¿Cuándo llamamos a la luz roja? Cuando hay una emergencia. Y a veces desafortunadamente buscamos a Dios desesperadamente cuando hay una emergencia. Pero la palabra dice que lo busquemos de manera continua, es decir, todos los días. El Salmo dice que de madrugada, ¿sabe por qué dice de madrugada? Porque lo que Dios quiere es ocupar el primer lugar en tu vida. Él no quiere el segundo, Él quiere el primero. Pero dice también que le busques de corazón. ¿Qué significa? Que tienes que tener ese anhelo, ese deseo de querer buscar el rostro de Dios, de querer anhelarlo en tu corazón, de querer una relación genuina, una relación profunda con Él. Dios no quiere algo sencillo, simple, superfluo, no. Él quiere que tú le busques con todo tu corazón. Él quiere que le busques todos los días. Él quiere que lo anheles, que desees su presencia, que anheles su rostro. Qué hermoso es cuando estás en esa comunión con Él. ¿Y sabes por qué? Porque a medida que tú vayas buscándolo, a medida que tú entres en esa intimidad con Él, eso te va a dar confianza a ti de creer en sus promesas. Porque no es fácil creer en sus promesas, ¿verdad? No es fácil, sobre todo cuando estamos enfrentando la crisis. No es fácil. Sin embargo, si tú buscas su rostro, si tú buscas su presencia, quiero decirte que esa promesa te va a dar seguridad y que Él empezará a derramar esa bendición que tú estás buscando, que tú anhelas. Los hijos de Dios no debemos vivir en la miseria. Somos hijos de un rey. Somos hijos del Todopoderoso. ¿Por qué vamos a vivir en la miseria? Dice que Él quiere que llevemos una vida abundante. Y cuando habla de abundancia es en todo. Cuando habla de abundancia es en todo. No solamente que seas feliz, no solamente que tengas gozo, sino es en todo, también en tus finanzas. A veces no se cree que las finanzas son para nosotros, ¿verdad? Pensamos que Dios solo quiere que te alabemos, que cantemos y
que vivamos en la miseria. No, hermanos. Déjenme decirles que no. Y en un ratito más voy a contarles mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso me atrevo a hablarlo así. Dios es fiel. Dios es real. Pero para que tú sientas que Dios es real, que tú sientas que Dios va a cumplir esa promesa en tu vida, necesitas tener una relación con Él. Lo primero, en primer lugar, lo que tienes que hacer es buscar su rostro, buscar su presencia, pero que lo anheles en tu corazón. Enamórate de Dios, enamórate, apasionate de Él, y entonces empezarás a ver las bendiciones en tu vida. Dios es fiel, Dios no falla. Cuando tú cumples este primer consejo de buscarle, como dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios. Búscame primero a mí, te dice Dios, y todo lo demás te será añadido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos creen que esto es una realidad? Amén. Pero díganlo con fuerza, porque no nos damos vencidos. Sí. Diga amén, sí, Dios va a bendecir nuestra vida. ¿Cuántos quieren bendiciones? Amén. ¿Quieren que sus finanzas sean diferentes? Amén. Déjeme decirle que si usted no tiene problemas económicos, dele gracias a Dios, pero puede tener más todavía. Y si usted tiene problemas económicos, Dios puede hacer que usted salga de esa situación económica. ¿Se oye bien? ¿Sí? Porque siento como que se corta. Sí se corta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no pasa nada. Aquí estamos en casa, en familia, ¿verdad? Y vamos a cambiar otra vez de micrófono. Sí, siento como que se corta. Usted, antes de salir a buscar un trabajo, antes de ir al negocio, usted pídaselo a Él. Y entonces, bueno. Bien. Y entonces, ¿sabe qué? Él ya tiene ese negocio. Yo siempre veo a Dios así con una bolsa de cosas, de bendiciones, de dinero, de negocio, de trabajo, de ingresos, de una casa, un carro. ¿Cuántos quieren una casa? Pues no, mi esposo, tres. Yo mando 3 casas nada más. Sí. ¿Cuántos quieren que sus finanzas sean diferentes? Entonces, Señor, mándanos a todos esta noche finanzas diferentes. ¿Sí? ¡Denle la gloria, Señor! Mire, yo siempre me imagino a Dios con un gran costal de bendiciones cada día para cada uno de sus hijos. Pero ¿sabe por qué no llegan a veces? ¿Sabe por qué no las sueltan? Porque a veces hay días que ni hablamos con Él. Hay días que no se acuerda uno de Él, ¿verdad? A veces Él vino corriendo de la casa y ay, Señor, pero ahora que regrese, te hablo, platico contigo. No, hermanos. Prográmese. Denle el primer lugar a Dios. Levántese temprano, me decía el hermano que aquí vienen martes y jueves a orar. Véngase a orar, ore en casa. De madrugada, de mañana, le encanta al Señor vernos, oírnos. ¿Sabe qué? Yo pienso que Dios cada día está ahí esperándonos. Y a veces lo dejamos plantado. ¿Alguna vez ustedes lo han dejado plantado? ¿Y qué tal se siente, verdad? Y así también está Dios y dice, hoy no vino mi hija. Tere, a ver, yo aquí estaba esperando. Y su costal de bendiciones lo voy a guardar. ¡Wow! ¿Qué ve usted? Si así fuera, porque así es, yo sí lo creo, ¿eh? Eso es algo de mi corazón, pero así lo creo, así me lo imagino. Porque Él dice que le busquemos, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, y Él añadirá, dice todo, dice todo, no dice, sabes que te voy a dar unas cuantas cosas, no, dice todo, y todo es, todo. En hebreo es, todo es, todo. Sí, es todo, no es una sola parte. Entonces, Dios tiene muchas cosas para ti, pero lo primero que Él quiere, hermana, es que tengas una relación genuina, una relación de corazón a corazón, una relación profunda, una relación
relaciones, que te enamores de Él, ¿sí? Enamores, es lo más hermoso, vivir enamorados de Cristo. Yo recuerdo cuando a mí me empezaron a hablar de Cristo. Yo estaba pasando una situación personal muy fuerte y, ¿sabes? Sentía morirme. Y ya tenía yo como 4 años que me estaban hablando, el pastor Elías era quien me estaba hablando porque trabajábamos en la misma organización. Y ¿sabe qué? A mí me costó mucho al inicio. Pero esa noche que yo estaba pasando esas situaciones y que sentí que yo necesitaba de Dios, yo le dije, a ver Dios, si tú eres real, haz que cambie esta situación. ¿Y sabe qué? Dios es tan real y tan fiel que esa noche mi vida cambió. Entonces yo empecé a creerle, porque ¿sabe qué? En ese tiempo, en ese momento, yo sentí como Él me vino a abrazar, me tomó en sus brazos, cambió mi corazón, transformó mi vida. Y entonces yo me enamoré de Él, yo vivo enamorada de Dios. A mí no me pregunten de las cosas de Dios porque no me paran, yo empiezo a hablar y hablar y hablar. Porque usted cuando está enamorado, enamorada, solo quiere hablar de esa persona, ¿sí o no? Cuando estamos enamorados del esposo, le decimos, y es así, y me da todo el dinero y llega temprano a la casa y la tiene, me da más. Hablo por el mío así es. Sí, el mío me da masajito, me da toda la quincena, me apapacha, me atiende, ¿sí? Aquí está ahí, ¿verdad que sí? Aquí está mi esposo, gracias por su vida, ¿sí? Varones, yo creo que ahora voy a tener una plática con mi esposo para que sean así como él. No, yo creo que todos son, ¿sí o no? Mire, varones, no digan que sí. Bien, entonces, hermanos, busquemos. Enamórate de Dios, búscalo. Ponlo en primer lugar en tu vida, después todo lo demás. Búscalo, apasionate, enamórate de Él. Y miren, el segundo consejo que te quiero dar es obediencia. Qué bárbaro. Ahorita que el pastor empezó a leer Deuteronomio, dije, wow, Señor, nada es casualidad. Tú tienes el control de todo. Voy a leer para este consejo Deuteronomio 28:1. Dice, no lo voy a leer todo porque ya lo leyó el pastor. Yo cuando empezó a leer el pastor dije, pastor, no vayas a hablar de ese texto. ¿Sí? Entonces, dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo, dice, y cumples cuidadosamente sus mandatos, ahí está, ¿verdad? 28:1. Yo lo tengo en la versión internacional, dice. Y cumple sus mandatos que te entrego, hoy el Señor tu Dios te pondrá por encima de las demás naciones del mundo, de todas las demás naciones del mundo. El verso 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y me voy a saltar hasta el 8. El Señor, dice, te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Nos vamos al 11. Dice que te hará sobreabundar en tus bienes. El 13. Te pondrá por cabeza y no cola. Sino por cola. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una promesa de Dios que se va a cumplir si obedeces su palabra. Si obedeces su palabra. Y uno de sus mandatos que Dios ha dado para ti y para mí es cumplir con el diezmo. Y aquí a lo mejor voy a tocar algunos callitos que luego no nos gustan porque el diezmo no nos gusta darlo. Cuesta al inicio, cuesta. Pero si obedeces a Dios en tus diezmos, serás bendecido. Y te voy a comentar que el diezmo no es fácil darlo. Si te encuentras en esa etapa, te entiendo bien. Porque déjame decirte que al inicio de mi vida cristiana, a mí tampoco me gustaba dar el diezmo. Yo creo que aquí sí lo dan todos. Aquí les encanta dar. Yo por ahí supe que aquí son dadores alegres y que todos diezman. Pero de todas maneras voy a hablar del diezmo. ¿Sí? Miren, el diezmo cuesta. Cuesta. ¿Sabes por qué? Porque el número 10 en la Biblia significa prueba.
¿sí? Significa prueba. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas plagas hubo? 10. Significa que Dios probó el corazón del faraón 10 veces. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Significa que Dios prueba nuestra obediencia de 10 maneras. ¿Sí? Daniel, ¿cuántos días estuvo a prueba para no probar la comida del rey? 10. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas eran las vírgenes que debían estar esperando al novio? 10. Y en Apocalipsis 2:10, ese sí pónganmelo, hermano, le pido por favor. Miren lo que dice Apocalipsis 2:10. Ahí está, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Y déjenme decirles que el diezmo es la máxima prueba del corazón del cristiano. ¿Sí? Es la máxima prueba del corazón del cristiano. Entonces, no es fácil la del diezmo. Se dice por ahí que el nervio más doloroso del ser humano es el que va en el corazón a la cartera. ¿Cómo ven? ¿Será cierto? Sí. Miren, les voy a comentar. Cuando yo inicié mi vida cristiana, lo que menos quería era dar. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo quería servir, yo quería estar aquí, yo quería alabar, yo quería cantar, yo quería recoger las sillas, en las mesas, lo que fuera. Pero no quise dar. ¿Y saben por qué? He defendido. Porque yo vengo de una familia, ahora sí como dicen, pobre y numerosa. Somos 11 hermanos. Somos de la costa de Oaxaca, cerquita de Puerto Escondido. Un lugar muy bello, por ahí por Huachuco, Puerto Escondido, está entre Puerto Escondido y Acapulco, la costa. De ahí, de una familia sumamente pobre, de pobreza extrema. No teníamos que comer. 11 hermanos. Mis padres tenían que salir a los pueblos a buscar o a vender lo que pudieran vender para poder traer comida. Se iban 2 o 3 días y nos dejaban al cuidado de mi abuelita. ¿Y saben qué hacía mi abuelita? Estaba la tienda del señor rico del pueblo y era el padrino. Creo que mi papá lo hizo compadre de todos sus hijos como para tener ahí la seguridad de que no pasara nada. Sí. Y mi abuelita me mandaba a mí. No entendía yo. Hoy entiendo por qué, de verdad, nada es casualidad. Todo tiene un porqué. De los 11, me escogía a mí mi abuelita, que tenía yo como 8 años, y me decía: ve a decirle a tu padrino que te dé fiado. Se dice fiado, ¿verdad? Fiado, 10 huevos, un paquetito de café y un cuartito de azúcar, para darle de comer a todos los niños. Y yo iba a pedirle fiado. Hoy entiendo por qué iba yo, porque Dios lo iba a traer a mi mente ahora que comparto y de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Y de verdad lo recuerdo como si fuera ayer. Iba yo a pedir para poder comer. No teníamos que comer. Llegaban mis padres y entonces se pagaba lo que se debía y se iban de nada. Nos dejaban al cuidado de la abuelita. Pasábamos mucha pobreza extrema. A los 10 años yo vendía pan en las calles. Vendíamos mangos. Llegaba un tío que tenía unas huertas de mango y nos llevaba costales de mango. Y entonces no era para que nos los comiéramos, era para ir a venderlos. Y ahí andaba yo a la edad de 10 años vendiendo pan en las calles, vendiendo mangos en las calles. Entonces, cuando yo crezco y quiero ser alguien, porque yo no quería estar con esa pobreza, pensé en estudiar y no se daban las posibilidades. Sin embargo, no voy a hablar mucho de ese punto porque mañana con las mujeres voy a dar parte de mi testimonio como logro terminar la carrera. Tengo la oportunidad de estudiar, termino mi carrera, llego a Manos de Ayuda, que era una organización cristiana, y entonces ahí se transforma mi vida, porque ahí conozco de Jesús. Ahí es donde Él llega y me abraza y mi vida cambia. Entonces
voy a hablar, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero poner una clínica, era un sueño que tenía. Imposible el sueño. Entonces, el diezmo yo decía no. Cuando decía el diezmo, ay no, todo me encanta, pero el diezmo no. Y le voy a decir lo que yo decía. Yo sé que ustedes no piensan así. Decía, no se vale. Yo con tanto trabajo gano mi dinero para que el pastor se gaste mi salario. Le doy el diezmo y se lo gasta. Mira, trae un carro nuevo, yo ni carro tengo, trae trajecito nuevo y yo apenas si me puedo vestir. No, el diezmo no me lo voy a dar. No se vale que el pastor se lo gaste. Nada más, yo sé que eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Eso pasa en otras iglesias. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo. Empecé a darlo, pero me empezaba a dar enojado. ¿Sabe por qué lo empecé a dar? Porque en ese entonces, en la iglesia, ponían los sobres, yo no sé cómo lo hagan aquí, pero ponían los sobres en la entrada. Y como éramos poquitos, yo llegué a la congregación cuando éramos 12 personas. Entonces, mi pastor Elías se daba cuenta quién diezmaba y quién no. Porque él veía los sobres y decía, la doctora Luz no diezmó. Y como él y yo hemos sido amigos de toda la vida, me llamaba. No diezmas, ¿qué pasó? Ay, es que no tengo, es que no es, que todos los pretextos. Pero no era así, entonces decía, no, voy a diezmar, porque se va a dar cuenta que no diezmo. Y por eso empecé a diezmar. Pero un día llegó un pastor, otro pastor, y pidió un apoyo, porque iba a ir a unas conferencias. Y se juntó el equipo del pastor y pidió opinión del pastor. Dijeron, bueno, que apoyarnos a mí. Y yo estaba renuente con el dinero y dije, no, ¿por qué tenemos que apoyar? Pues la gente que lo va a invitar que le pague todo. ¿Por qué nosotros? ¿Sí? Y bueno, la junta y el pastor Elías decidieron que sí. Y entonces, ¿qué creen que pasó? La doctora no se enojó. Y dijo, pues ahora ya no diezmo. ¿Por qué no se van a gastar mi dinero así? No voy a diezmar. Eso lo recuerdo bien, que fue como a finales de septiembre. Entonces no diezmé, octubre, noviembre, y el 15 de diciembre, les estoy hablando de como 20 años, recibo mi aguinaldo, mi fondo de ahorro, y recibí 15,000 pesos, ¿no? Para mí era muchísimo dinero, no me tanto dinero a un mundo, y yo decía, no, ahora sí tengo, lo voy a guardar, voy a mandar al banco, a ver que me compro, de vacaciones, y lo guardo en mi escritorio. Mañana lo mando al banco. Cuando llego el otro día, muy contenta, abro el escritorio, y el dinero no estaba. ¿Sabe qué? Cuando no estaba el dinero, así como si aquí me hubiera puesto una etiqueta, tu diezmo, la palabra se cumple, hermanos. Malaquías 3:10 es un mandato, traer los diezmos al alfolí, dice. Y en el 11 dice que reprenderá el devorador. Fíjense, cuando traemos el diezmo, Dios nos cubre, nos protege de que el devorador llegue. Pero si no, va a llegar el devorador y se lo va a llevar. De todas maneras, ese 10%, hermano, no lo vas a disfrutar como no lo disfruté yo. ¿Sabe? En ese momento reaccioné y dije, ay, no puede ser. Entonces empecé a diezmar por miedo. Dije, no, ya no puedo perder, mejor lo doy. ¿Sí? Y empecé a diezmar por miedo, no por obediencia, mucho menos por amor. Empecé a diezmar por miedo, pero ¿saben? Dios es tan fiel que empezó a derramar bendiciones a mi vida. Porque Malaquías 3:10 es una promesa, es un mandato con una promesa, y Dios cumple sus promesas. Malaquías 3:10 dice que traer los diezmos al alfolí, pruébame eso. Miren, es la única vez donde Dios te dice, pruébame. Fíjense, si no abriré, dice ¿qué? Las ventanas de dónde? ¿Y qué? ¿Derramaré? ¿Qué derramar? ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. No dice poquito, dice hasta que sobreabunde. ¿Y saben qué? Dios es un Dios de misericordia. Y a pesar de que yo estaba diezmando con una actitud incorrecta, Él empezó a derramar bendiciones a mi vida. Yo trabajaba mis tiempos completos,
ganaba en ese entonces muy poquito, no tenía nada, yo tomaba mis camiones, yo no tenía nada. Renté por 10 años en Oaxaca. Pero sabe, Dios empezó a cambiar mi economía. Y quiero decirte que el diezmo es la piedra angular para que tus finanzas cambien, hermano. Eso lo tienes que creer. El diezmo va a cambiar tu vida financiera. El diezmo, yo sé cómo lo percibo aquí en mi mente, en mi corazón. Es la llave grandota, maestra, para que se derramen bendiciones a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle una aplauso. Sí, entonces fíjense, yo empiezo a diezmar por miedo y Dios empieza a transformar mi vida económica. Y entonces dije, ay, ¿esto está bueno? ¿Está bueno esto? Dije, no. Y entonces empiezo a dar por obediencia. Empecé a dar por obediencia. ¿Sabe qué? Hoy doy por amor. Hoy doy porque amo a Dios. Porque déjenme decirles que tu diezmo representa adoración a Dios. El diezmar es fe. El diezmar es creerle a Dios. El diezmar es decirle, Señor, yo voy a ser obediente contigo. Es parte de tu adoración. Dios quiere un dador alegre, dice. Dios quiere que seamos dadores alegres. Pero déjame decirte algo, hermano. Cuando tú diezmas, no estás haciendo nada extravagante. Solo estás devolviéndole a Dios lo que es de Él. Porque el 10% le pertenece a Él. El 90% nos los deja a nosotros. ¿Sí? Pero es de Él. Algo tiene que cambiarse en la mente, en los pensamientos. Mientras yo siga pensando que es mi dinero, que es mi ingreso, que es mi negocio, me va a ser muy difícil diezmar. Me va a ser difícil, porque sigo pensando que es mío. Pero no es cierto lo que dice Deuteronomio 8:18, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Es Él. Y acuérdate también de Romanos 11:36, porque de Él y por Él son todas las cosas, dice. Nada es tuyo. Cuando tú concibas en tu mente, pero más que en tu mente, en tu corazón, que todo es de Dios, entonces va a ser fácil diezmar. Entonces va a ser fácil diezmar. Cuando cambies tu manera de pensar, cuando dejes de pensar como pensabas antes de conocer a Dios, porque antes pensábamos, es mi dinero. ¿Cuántos seguimos diciendo hoy es mi dinero? Es mi salario. Hasta decimos con el sudor de mi frente. No, hermano. Si tienes un negocio, dale gracias a Dios. Si tienes un buen trabajo, dale gracias a Dios. Si tienes un buen ingreso, dale gracias a Dios. Porque Él es el que te da el poder para hacerlo, para tenerlo. Y toda la honra y la gloria es para Él. Pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad de que es mío, es de Dios. Y entonces yo puedo diezmar. Entonces yo puedo diezmar, ¿sí? ¿Quieres que tus finanzas sean sanas? ¿Quieres que tus finanzas, o tener una vida bendecida, específicamente en las finanzas? El diezmo es lo mejor, hermano. El diezmo es lo mejor que tú puedes hacer, porque estás obedeciendo a Dios, porque estás adorando a Dios, estás creyéndole. Pero ¿sabe qué? No solo se queda ahí, las ventanas de los cielos se abren. Yo siempre les pregunto, porque luego doy la clase de mayordomía y el discipulado. ¿Cuántos corren a pagar la luz? Todos, ¿verdad? ¿Por qué vas a pagar la luz, hermano? Para que no la corten. El teléfono para que no lo corten. ¿Y por qué no corres a dar tu diezmo? Si las bendiciones te las van a contar, si no corres a dar tu diezmo, hermano. Eso es una verdad. Te lo digo yo que he vivido todo eso. Así como también he visto las bendiciones que Dios ha dado en mi vida. El diezmo es la piedra angular para una vida financiera diferente. Empieza a diezmar. Continúa diezmando. Ofrenda. Diezma. Da. Yo me imagino que los pastores tienen proyectos aquí. Pero ¿sabes qué?
necesitan de ti también. No es solo venir y levantar las sillas a levantar o el servicio, no. También es dar. Yo siempre le digo al pastor, aquí estoy, dime que te ayudo. Pero ¿saben por qué? Porque Dios ha cambiado mi corazón. Yo tenía un corazón egoísta, un corazón que solo pensaba para mí. De tanta pobreza, de tanta escasez, yo no podía tener un corazón dador. Pero ¿sabes? Cuando inicias una relación con Dios, entonces empiezas a tener un corazón transformado por Él. Entonces vas a poder dar. El dar, fíjense, es importante, porque hace un trabajo sobrenatural en nuestros corazones. Porque el dinero llega a ser un tesoro, ¿sí o no? Todos queremos tener mucho dinero, ¿sí o no? ¿A poco no? Dígalo, es verdad, no te da pena. Todos queremos dinero y lo guardamos, lo atesoramos, ¿sí o no? Es verdad. Entonces, Dios hace un trabajo sobrenatural en nuestros corazones, pero lo hace a través de ese tesoro que tenemos. Por eso nos prueba dar para alcanzar tu corazón, porque ¿usted cree que Dios quiere su dinero, hermano? No, si Él es el dueño del oro y la plata, dice Ageo. Él es el dueño de todo. Entonces, ¿sabe que no quiere su dinero? Quiere su corazón, quiere su obediencia, quiere su adoración a Él, quiere su dependencia de Él. Y entonces, mire, no se queda ahí, abrirá desde las ventanas y derramará bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos quieren bendiciones abundantes? Diezmar garantiza. Y se lo digo con toda la honestidad de la verdad. Miren, yo empiezo a diezmar y empezó a cambiar mi vida. Empezó a cambiar mi vida. Hoy en día quiero decirles, para honra y gloria de Dios lo digo. Hoy en día soy una empresaria. Gracias a Dios. De la nada. Imposible. Pensar tener una casa, 10 años rentando. Pensar tener una casa. Hoy no tenemos y no tenemos más. Pero tenemos varias empresas, ¿sabe qué? Que de manera sobrenatural Dios nos las ha dado. Es Dios. Tenemos una clínica donde atendemos más de 200 pacientes por día. Tenemos 10 ópticas. Tenemos una clínica oftalmológica. Tenemos una clínica de belleza. Tenemos un colegio con más de 300 alumnos. Pero ¿sabe? Eso no soy yo. No lo he hecho yo. Es Dios. De manera sobrenatural. Se los digo para honra y gloria de Dios. No vengo a presumir. Yo le dije, Señor, que todo lo que vaya a salir de mí no que venga de ti, para cada corazón. Pero sabe, Él ha puesto en mi corazón esto para que me crean que Él es un Dios real, que Él es un Dios fiel y que es un Dios que quiere bendecir tu vida, es un Dios que quiere transformar tus finanzas, es un Dios que quiere darte una vida de abundancia. Pero tienes que creer, hermano, y tienes que diezmar. El diezmo es la llave maestra para que tus finanzas específicamente sean diferentes. Yo lo he vivido. Mañana voy a comentar un poquito más de eso con las mujeres, porque me decían que esto era para las mujeres, pero qué bueno que fue hoy aquí también para todos, pastor. Pero mañana a las mujeres les voy a dar todos los bocadillos más ricos, de la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, entonces sigamos. Fíjense, les decía yo que Dios es tan grande y tan misericordioso, tan bueno, tan amoroso con nosotros, que dice en el verso 11 de Malaquías que Él reprenderá al devorador. ¿Sí? Hermano, si no traes tu diezmo, llegará el devorador y te lo va a quitar. Llegarás al hospital, llegarás con el abogado, se lo vas a dar al abogado, se lo vas a dar al doctor. ¿Sí? Mejor traerlo a Dios. ¿Sí o no? Tráelo a Dios y abrirá las ventanas de los cielos. Y en el 12, fíjense, no solo se queda ahí, dice, todas las naciones os dirán bienaventurados, dice. O sea, porque serás tierra deseable. ¿Saben qué es eso? Les darás envidia a muchos, porque tienes. ¿Sí? Dicen que la envidia es buena siempre y cuando tú la generes. No, es cierto. La envidia es mala. Pero mucha gente dirá, ¿qué tiene esa hermana, esa señora, esa joven, esa mujer, ese caballero que entra allí y siempre se ve feliz, con gozo, carrazo y trae una vida de abundancia? Eso dirán, hermano. ¿Sí? Porque dice la palabra que tú serás cabeza y no cola. ¿Qué quiere decir? Que tú prestarás, no vas a
del trabajo, dice, como un bono o algo así. Y yo pensé que eran como 2,000 pesos, dice, pero supuestamente los iban a dar mañana. Yo dije, voy a cajear a ver si ya está. Y que voy, dice, hay 17,000 pesos en mi cuenta, dice. Y dice, y ya llamé a la oficina, oye, no se equivocaron de cosas también, ¿cómo empieza? Meterme los pensamientos de duda, ¿no? No se equivocaron, porque ella esperaba 2,000. Y de manera sobrenatural, en su cuenta había 17,000 pesos. ¿Sabe qué pasó? Dios, por su fidelidad, por diezmar. ¿Sí? Otra joven dice, estoy muy endeudada, pero voy a empezar a diezmar. Le dije, ¿tienes deudas? ¿Por qué no diezmas? Y hace como una semana me dijo, ¿qué cree? Se acabaron las deudas. Fui a León, Guanajuato, me invitaron a una conferencia y yo hago de diezmos, y así que si me van a invitar a los de diezmos de nuevo. Y fui, y entonces me empecé a hablar de diezmos, pero ya cuando terminamos le dice el pastor a una pareja, llévate a los hermanos al aeropuerto, dice. Y bueno, nos vamos. En el camino me dice el hermano, oye hermano, yo quiero confesarle algo, dice. Son del norte y ya no me dicen. Directos, quiero confesarle algo, dice. Créanme, dice, que cuando usted estaba hablando de arriba, yo estaba tan enojada con usted, porque yo hasta decía, ¿quién es esa mujer? ¿Qué tanto está hablando de diezmo, de dinero, más dinero, siempre está pidiendo dinero? Y eso de verdad estaba enojadísimo, dice. ¿Y cómo me va a decir el pastor que yo lo voy a llevar a la puerta? Dice, qué pena, dice. Y le digo, ¿por qué estás enojada con Dios? Porque le digo, yo no es nada, dice. Y me fue bien en los negocios, dice. Pero me endeudé, dice, para un nuevo negocio y quebré, dice. Entonces, como pedí dinero prestado para el nuevo negocio, dejé de diezmar para pagar, dice. Y yo también le dije a Dios, Señor, yo nunca te he fallado, pero ahora voy a pagar este préstamo y luego ya cuando termine te doy el diezmo. Así le dije. Vino a la quiebra en todos sus negocios y me dijo, estoy endeudado, estoy en la quiebra, por eso yo no creo en eso. Digo, ¿saben por qué está en esa situación? Porque no diezma. Y empecé a hablar con él y con él ahí en el trayecto al aeropuerto. Terminó el hermano llorando, pidiendo perdón a Dios, lo metí a que diezmara. Y cuando llegamos al aeropuerto hicimos una oración. Lo acabo de ver hace como unos 6 meses en Cancún, que fuimos a otra conferencia también de empresarios, y corrió a abrazarme con su esposa. ¿Qué creen? Ya no tengo deudas. Mis negocios son diferentes. Gracias por haberme retado a diezmar. Gracias por haberme agradecido a Dios. Y digo, ¿sabe qué? Dios es fiel. Eso es una verdad, hermano. Si aquí hay alguien que tiene deudas, ¿cómo está tus diezmos? ¿Cómo estás diezmando? ¿Qué está pasando? Miren, yo me he puesto retos. Porque si no diezmas, ganando 1,000 pesos, te va a ser muy difícil cuando ganes 10,000. ¿Cuántos quieren ganar 100,000 pesos al mes? Pero vas a diezmar 10,000. ¿Qué tal, pastor? ¿Está bien? Fíjense, yo le decía a Dios, yo quiero ganar 100,000 pesos mensuales en mí. Yo quiero, pero ¿sabe? Yo de verdad lo digo con humildad, para honra y gloria de Dios. Yo cada vez estaba tan contenta de las cantidades de diezmo que yo llevaba. Decía, ¡guau! Voy a llevar más. Y yo iba a llevar. Lo que más me emocionaba eran las cantidades que yo llevaba. De verdad. Y cada vez eran más grandes. Y algún día el pastor Elias que lo diga. Pero en serio, es impresionante cómo Dios ha transformado mis finanzas, hermanos. Es una verdad, tienen que creerle. Diezmar cambia tus finanzas, pero tienes que hacerlo con la actitud correcta. Tienes que decir, Señor, yo lo voy a hacer porque te amo, lo voy a hacer porque quiero obedecerte, lo voy a hacer porque es parte de mi adoración a ti, lo voy a hacer porque además también tu promesa dice que vas a abrir las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones de que sobre abunde. Yo le creo al Señor. Él ha cambiado mis finanzas, de verdad, hermanos. Ha cambiado mis finanzas. Usted también diezme. Y después me invita y me dice qué ha pasado. ¿Sí? Bien, el tercer consejo, siempre me tardo mucho
semestre, pero ya vamos a terminar. El tercer consejo es genera armonía. Y me baso en el Salmo 133:1 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y en la parte final dice: porque ahí envía Jehová bendición. ¿Queremos bendiciones? También aquí en la iglesia, ¿sí? Queremos bendiciones. Miren, dice: la armonía es sinónimo de paz, de calma, de solidaridad, de unidad, de hermandad, de fraternidad, de afecto, de cariño y de amistad. Usted tiene que ser un generador de armonía aquí, en su familia, aquí en la iglesia también, porque Dios quiere mandar bendiciones a tu familia, pero también aquí a la iglesia, aquí como comunidad cristiana, aquí como iglesia, quiere derramar bendiciones, pero debe haber esa armonía. Porque dice la Biblia que es ahí entonces donde manda, donde envía Jehová bendición. Entonces dice: lo que Dios demanda es que usted esté en armonía. En primer lugar, con usted mismo. ¿Cuántas veces no dice usted: ay, yo no me entiendo, me caigo gorda, gordo? ¿Verdad? La armonía no está en esa paz. Usted debe estar en paz, ¿sí? ¿Sí o no? Necesitamos paz. Entonces, debemos estar en armonía con los demás, con los hermanos. Yo sé que esto no pasa aquí, pero en otras iglesias hay hermanos, hermanas que no se hablan. No se dirigen la palabra. Yo sé que aquí no pasa, pastor. Aquí me dijeron que todos están en armonía, pero hay iglesias donde no se hablan. Hay iglesias donde la hermana quiere volar el marido de la hermana. Yo sé que eso no pasa aquí, hermanos, pero en otras iglesias sí pasa, ¿sí? Entonces, ¿cuál armonía? No, Dios demanda armonía, pero fíjense, la armonía no se va a dar a menos que tú la generes, y en eso requiere que tengas una buena actitud. Una buena actitud. Dice: la actitud es la forma de actuar. Las personas de éxito son las personas que tienen las mejores actitudes. En un estudio de la Universidad de Harvard dice que el 85% de las personas que ascienden o les dan mejores puestos es por la actitud. Y solo el 15% va a ser por su formación o preparación. Fíjense lo que determina la actitud. Pero déjenme decirles que las actitudes no son simples estados de ánimo, sino son manifestaciones de lo más profundo, de lo más íntimo de tu corazón. De ahí la importancia de cómo está tu corazón. Porque la Biblia es muy clara, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano, si tú todo el tiempo estás enojado, estás con una actitud negativa, con una actitud de amargura, con una actitud de egoísmo, con una actitud no buena, hay que ver cómo está el corazón. Porque además, para que haya bendición, Dios no puede bendecir un corazón egoísta, no puede derramar bendición en un corazón resentido, amargado, enojado, deprimido. No. De ahí la importancia de cómo está tu corazón, ¿sí? De la abundancia del corazón, dice, habla la boca, dice. ¿Cómo está tu corazón esta noche? ¿De qué está lleno tu corazón, hermano? ¿Por qué una actitud no buena? Si hoy Cristo está en tu vida, debe ser la actitud de Cristo. Miren lo que dice Filipenses 2:5, en la Nueva Versión Internacional, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Si tú me dices que tú has recibido a Cristo, que Cristo está en tu vida, ya no es la actitud de tu pasado, ya no es la actitud de lo que te hicieron, ya no es la actitud del trato que te dieron. Hoy tu vida tiene que ser diferente, hoy tu vida tiene que ser transformada. Si Jesucristo ha llegado a ti, tú tienes que ser diferente, tu corazón tiene que ser transformado.
que la actitud que debemos tener, como la de Jesús, es de amor, de humildad, de obediencia y de servicio. ¿Cuántos dicen yo tengo esa actitud? No Dios tres, no, todos, porque Cristo estaba en tu vida, hermano. Esa es la mejor actitud que debemos tener, ¿sí? Y sabes, tu vida también va a ser bendecida, porque donde hay armonía, hay bendición, dice su palabra. Y se requiere aquí, como comunidad, como hermanos, como familia, se requiere armonía para que haya bendición. Yo escuchaba a los pastores que quieren tirar las paredes y que ya van a comprar toda la manzana y que ya están orando. Claro que sí, pastor. No quieren toda la manzana. Sí se puede, hermano. Dios es de imposibles. Tenemos un Dios en el cual ha hecho su proeza. Me encantó ese canto. Y es una verdad. Tenemos un Dios de milagros, un Dios de imposibles. Entonces sí se puede. Sí se puede. Porque somos hijos del Rey. Y Él cumple sus promesas. Así que debemos tener la mejor actitud. ¿Quieres una vida bendecida, hermano? Toma la mejor actitud. Sana tu corazón. Suelta el pasado. Suelta ese dolor. Suelta esa amargura. Para que tú puedas dar lo mejor de ti. Para que puedas tener la mejor actitud. Necesitas un corazón transformado. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo. Nadie más. Podrás ir con el psicólogo. Podrás intentarlo tú. Pero solo se quedará en buenas intenciones. El único que puede transformar tu corazón. El único que puede transformar tu vida en una vida de gozo, de alegría, se llama Jesucristo.